Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a ver los 7 negocios más rentables usando la menor cantidad de tu tiempo posible. Como cada mes en este canal voy a estar compartiendo ideas para negocios, para músicos, para aprovechar tu tiempo libre, para que te dejen rendimiento extra, por supuesto para tener ingresos pasivos. Esto lo voy a estar haciendo cada mes en este canal, aparte de obviamente todo el contenido musical que tenemos por acá. Así que vámonos en corto a la información y quédate a la intro. Y bueno, aparte de ser guitarrista como muchos de ustedes, soy un apasionado de los negocios y las finanzas y me encanta estar buscando esas ideas de negocios pasivos que por supuesto a todos nos pueden ayudar y que, ojo, suena que quizás no puedan dejar tanto dinero, pero créeme que son súper potentes todos los negocios que te voy a compartir. Además, para mi gusto, el sexto y el séptimo son negocios brutalmente efectivos que puedes empezar hoy mismo. Cabe mencionar que ninguno de estos negocios requiere gran cantidad de inversión ni gran cantidad de tiempo. Obviamente va a depender de qué tanto quieras ganar, pero son negocios sumamente escalables. Así que bueno, aprovecho para decirte que te suscribas, déjame un comentario y activa la campanita. Y el primer negocio te va a parecer algo súper curioso, y es que últimamente he estado investigando muchísimo sobre este tema y el primer negocio sería un blog, una página web. Por supuesto puedes combinar tus redes sociales con la página web, con el blog. Quizás a priori no te parezca un negocio tan rentable, pero créeme que lo es. En primera, vas a estar generando marca personal. En segunda, está comprobado que es la mejor herramienta un blog para llevar tráfico a tu página web. Y si esto, por ejemplo, lo combinas con un canal de YouTube, puede ser el negocio perfecto que empiece a dejarte dinero mientras duermes. Ahora, ¿qué tanto tiempo se le necesita invertir a un blog? Pues realmente lo puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer una reseña cada 3 días o una reseña a la semana. Si tienes 1 hora al día, perfectamente podrías hacer una reseña y mandar a tus seguidores a tu blog. Y más adelante te compartiré cuáles otras maneras hay de monetizar el blog, pero por ahora me gustaría que lo contemples como una buena opción. Por cierto, te invito al mío, les dejo todos los enlaces en la descripción. Y bueno, aquí nos lleva a otro punto prácticamente relacionado, y es que puedes ofrecer cursos. Sí, es algo que quizás ya todos sabemos, ¿no? El ofrecer cursos en línea. Pero al tener un blog y al tener una página web, al tener también, por ejemplo, un canal de YouTube o tus redes sociales, dirigirlas hacia el blog y quizás ahí mismo en tu página web haces una sección en donde te compren tus cursos. No es necesario que sean cosas tan complejas. Creo que aquí es un punto en donde muchos músicos a lo mejor se detienen, ¿no? Porque piensan, bueno, es que no soy tan experto en tal área o no soy tan experto en tal otra área, yo solo toco, por así decirlo. Pero si te fijas, puede ser algo muy sencillo. Puedes comenzar hablando de cosas muy sencillas y hacer un curso de cosas muy sencillas, ¿no? Ahí va a depender mucho más de tu nivel de conocimientos en el tema que elijas. Y bueno, vámonos al punto número 3, y este quizás no está tan relacionado, pero al mismo tiempo con el potencial de una página web, por supuesto que lo podrías implementar. Y estos son los libros, y es que escribir un libro quizás suena muy complicado, suena muy trillado, muy cansado, pero hoy en día con las herramientas que tenemos, como la IA, pues sí que sería fácil comenzar a escribir tu propio libro acerca de algún tema que te guste. Y bueno, para venderlo la verdad es que sobran plataformas, ¿no? Como Amazon, como Google Books. Y que bueno, prácticamente muchos van a decir, no, ves que se va a ganar muy poca plata con eso, ¿no? Pero esto es invirtiendo la menor cantidad de tiempo. Si realmente tú te dedicas a hacer toda una marca personal, un nombre, y promueves con tus seguidores tus libros, tus cursos, tu blog, pues sí que puede empezar a crecer tu red de negocios. Ahora, este cuarto negocio no es tan en línea, pero sí que pues también podría caber por ahí, ¿no? Pero supongo que sería fácil para muchos de nosotros como músicos, en vez de tener parado nuestro equipo ahí, pues simplemente utilizarlo para algo, ¿no? Y sacarle rentabilidad. Entonces, el negocio perfecto sería una sala de ensayo, por ejemplo. Si tú tienes un pequeño cuarto en el que tengas instrumentos, vas invirtiendo un poco en equipo, etcétera, pues sin duda alguna que podrías empezar una sala de ensayo en donde puedas invitar primero a tus amigos, colegas a ensayar en tu cuarto, y posteriormente pues lo podrías promocionar más a gran escala con todas las herramientas que te comentaba hace rato. El quinto de los negocios, que también requiere muy poca inversión y tampoco requiere tanto tiempo, simplemente es el comenzar a promocionarte y el comenzar a decirle a la gente, oye, hago esto, y es el ajuste y octavación.
Sin duda alguna que es un área muy rentable de la música. Todos los instrumentos necesitan servicio, ajuste, y siempre requerimos de un experto. Y realmente lo único que vas a invertir al principio pues va a ser tu tiempo en conocer y en saber más al respecto y volverte un experto hasta que llegue el punto en el que, bueno, lo seas y podrás sacar toda esa rentabilidad de tu negocio. Sin duda estos negocios que les estoy comentando no son negocios que sean de la noche a la mañana, no son negocios que sean mágicos, ni que te van a hacer millonario de la nada, pero son excelentes nichos donde puedes comenzar a crear oportunidades. Y si eres un músico que ya tenga cierta fama o cierta reputación, sin duda que estos negocios pueden ser un ingreso pasivo a largo plazo. Y bueno, el sexto negocio también es un derivado de los anteriores, con ese afán de aprovechar el equipo que tenemos. Y es que si tienes por ahí bocinas o si tienes algún equipo para tus shows, pues podrías rentarlo o intentar monetizarlo. Por ejemplo, rentándolo para fiestas o karaokes. Yo recuerdo que hace muchos años, en un momento de premura, hice precisamente eso. Y recuerdo que había una plataforma que se llamaba La Sección Amarilla. Se me ocurrió, pues bueno, voy a pagar un poco de dinero y así voy a atraer mis clientes, ¿no? Esto estoy hablando de hace muchos años donde realmente no era tan común promocionarse en internet. Pero sin duda con un poco de dinero hoy en día en Facebook, seguramente vas a traer muchos clientes que podrán recuperarte ese dinero quizás hasta en la misma semana. Pero bueno, ahí hay muchas cuestiones más respecto al traslado, a la operación del audio y por supuesto al costo de tener un audio y el mantenimiento, ¿no? Pero bueno, quizás puede ser una opción para ti. Vámonos con esta séptima opción que para mí es una idea muy increíble que yo personalmente quiero poner en marcha. Pero antes me gustaría invitarte a que dejes un comentario. ¿Cuál de estos negocios ha sido el que más te ha gustado? Suscríbete al canal, sígueme en Instagram, en TikTok y te dejo mi Guitar Blog acá abajo. Y bueno, vámonos al séptimo de los negocios. Y es que si tú eres buen músico, si tienes algo de equipo, si tienes algún pequeño habitación quizás que te permita en tu casa poder dar clases, pues bueno, sería una excelente idea, ¿no? Seguramente todos por acá damos clases, una o varias. Siendo músico es una muy buena práctica que te deja incluso más aprendizaje que a los alumnos. Pero ese no es tanto el punto, sino aquí el punto es como que comenzar con algo pequeño a crear tu propia escuela de música. Yo es algo que hice hace muchos años. Cuando tenía más o menos unos 25 años, puse poco a poco mi escuela de música y creció al grado en el cual llegué a tener 30 y tantos alumnos en la escuela, llegué a tener 6 o 7 maestros, batería, y todo directamente del poco equipo que yo tenía y que realmente la inversión fue creciendo sola. Ahora, si tú realmente no tienes una inversión como tal, pues podrías juntar a algunos amigos músicos que quieran poner su equipo, ni siquiera invertir dinero, sino poner su equipo y pues comenzar a dar clases en algún lugar para ganar dinero. Si esto llega a crecer, bueno, pues puedes escalar tu escuela de música, sala de ensayo y pues quizás una escuela en línea, etcétera, ¿no? Esto podría ser algo que te deje realmente mucho dinero, se vuelva rentable y quizás se vuelva tu medio de vida. Aún así puedes combinarlo pues con tocadas los fines de semana o con tus eventos y tus shows, ¿no? Entonces tienes todo el tiempo para crear estos otros negocios aparte de lo que estás haciendo. Creo yo que todos estos son muy buenas ideas de negocios. Déjame tú qué opinas y por favor dime si tú tienes alguno de estos negocios o alguno diferente, platícamelo en los comentarios porque me gustaría mucho conocer negocios nuevos. En el próximo video mensual sobre negocios podría hablar sobre inversiones, ya que yo estudié finanzas. Si es que tú ya cuentas con un dinero que quieres invertir, bueno, pues podríamos platicar acerca de cómo invertirlo siendo músico. Por ahora, te dejo, yo soy David Sagiante y te mando muchos saludos. Hasta la próxima.